Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo... Bueno, y como estamos con el orgullo venezolano a flor de piel, no podemos dejar de tener en nuestro programa a una empresaria fundadora de la agencia Mashup, ahora Amarillo. Dark Learning también estuvo presente en el foro de Davos. Y bueno, es una de esas venezolanas que nos da orgullo tener el programa y en mi caso, pues poderla llamar amiga. Es Vero Ruiz del Viso. ¿Cómo estás, Vero? Gracias por atendernos. Demasiado contenta de escucharte. No, igualmente, aparte de poder conversar y como le decía a los oyentes, pues resaltar tu trabajo, Vero, porque es tanto lo que has logrado y recientemente te veíamos hasta con David Beckham, ¿no? En el foro de Davos. Sí, bueno, el Foro Económico Mundial tiene un encuentro que es clave para el inicio de año, que es el encuentro del sector público. 54 presidentes estuvieron presentes en Davos, en Suiza. Davos es un pueblito pequeño de esquiar, donde desde hace 55 años se hace esta cumbre, donde asisten desde los más altos gerentes de los CEOs de las compañías que más impacto tienen en el mundo, como también personalidades de gobierno y del sector público, y la intención es que sirva de puente para que existan conversaciones de colaboración conjunta frente a los problemas distintos que se van presentando en el mundo. Durante 55 años esta cumbre se ha llevado a cabo y en esta oportunidad tuve la oportunidad de ser invitada para asistir a esta edición número 55. Qué maravilla, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que tú? Porque el lema de Davos 2025 es la colaboración para la era inteligente. Y habla un poquito acerca de las tecnologías, ¿no? Cómo están transformando el mundo y cómo han llevado pues a la humanidad a un punto de inflexión en el que la cooperación es la clave. Y bueno, creo que dentro de tu experiencia, Vero, a lo largo de los años, la tecnología pues ha sido parte de tu vida. Sí, justamente con la llegada de la inteligencia artificial, el tema central tendría que ser ese, ¿no? Porque va a afectar desde la medicina. La inteligencia artificial va a ser la forma que más va a revolucionar el sector laboral y la manera en que conocemos cómo se mueve el mundo. Desde poder tener inteligencia artificial acompañando a médicos a poder hacer mejores intervenciones médicas, o vamos a tener, por ejemplo, en áreas como logística, mejor distribución de los recursos. Es la oportunidad de conectarnos como este segundo cerebro que tiene una información mucho más grande de la que el cerebro humano es capaz de procesar y acompañar en las decisiones que nosotros tomamos los seres humanos, mejor incluso poder delegar tareas en ellas. Entonces, Claro. bueno, fue una discusión bastante amplia porque obviamente hay miedo por cuántos trabajos podrían ser reemplazados por esta tecnología, como también cuál podría ser la agenda de las empresas que están liderando esa tecnología. Por Claro, ejemplo, ahorita esta semana fue el gran golpe a la bolsa gracias a la llegada de DeepSeek. exacto. DeepSeek, para los que no lo conocen, es como una plataforma tipo ChatGPT de inteligencia artificial, pero del gobierno chino. Y si tú a esta plataforma, por ejemplo, le haces preguntas sobre temas o históricos sobre China, o le preguntas sobre Hong Kong o sobre Taiwán, que son sectores tan controversiales frente al gobierno chino y las políticas públicas de China, la plataforma está bastante sesgada y controlada por la narrativa de gobierno. Entonces hay preocupaciones como esa, por ejemplo. Si la inteligencia artificial pertenece a una compañía, ¿cuáles podrían ser las agendas detrás de esta empresa para cambiar la historia, impulsar una narrativa, etcétera? Entonces, bueno, se generaron discusiones desde cómo va a revolucionar el sector laboral o las empresas o las cadenas de producción, hasta conversaciones en torno a, bueno, puede haber influencia política a través de esta herramienta. Entonces, me parece que es un espacio muy valioso porque se tienen que generar estas discusiones y no es fácil generar unas discusiones con tantos líderes del mundo que tienen las agendas tan copadas. Total. Pero por la reputación que tiene Davos, ellos, gracias a la reputación de Davos, asisten y participan. Entonces puedes ver al CEO de Mastercard conversando con la jefa del Fondo Monetario Europeo. Entonces, bueno, ¿cuándo es posible esas reuniones? Es muy difícil generarlas y este es el espacio donde se genera.
Bueno, y me llama mucho la atención de que así como bien mencionas, representantes de gobierno, organizaciones internacionales, no sé cuántas empresas importantes del mundo, pero también combinados con un montón de jóvenes, agentes del cambio, emprendedores sociales, medios de comunicación, y bueno, se crea una diversidad bastante interesante, ¿no? Donde también, por ejemplo, en tu caso, Vero, como joven, puedes dar otras perspectivas, ¿no? Que van muchísimo más allá de la agenda que puedan tener estas empresas o estas organizaciones. Y también otra cosa, por ejemplo, ahorita que hablabas de la inteligencia artificial, no sé si llegaste a leer la noticia de esta inteligencia artificial que le decía a un chico que se suicidara, ¿no? Y digamos que se ha comprobado de que muchas están tomando iniciativas que van muchísimo más allá de los comandos a los que fueron programados. Sí, de hecho hay un caso bien famoso en Amazon donde dos agentes AI, para los que no conocen de qué significa agente AI, agentes AI son inteligencias artificiales súper especializadas. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes un agente AI, que es un modelo de inteligencia artificial que es especialista en diseño gráfico. Y tienes otro modelo de agente AI que es especialista en creatividad. Entonces, sin intervención humana, un agente AI se pone de acuerdo con el otro agente AI y crean un producto final que puede ser una pieza gráfica, etcétera, sin intervención del hombre. O sea, el hombre simplemente escribe, yo quiero una pieza gráfica, y estos dos agentes que son hiper especializados por la data que contiene, empiezan a trabajar entre sí mismos. En Amazon hubo un caso donde agentes AI comenzaron a trabajar entre sí y de repente cambiaron a un lenguaje que no era comprensible para el ser humano y empezaron a hacer cosas entre ellos con otro lenguaje inventado por la misma inteligencia artificial. Dios. Y ese programa se puso off en Amazon porque, bueno, llegó a ser como hasta un poco independiente. Ese es el tipo de preocupaciones que existen. Sin embargo, tenemos que pensar que estamos en una era de inteligencia artificial donde es como los primeros celulares. O sea, estamos en una era como si tuviéramos el primer celular que era como un ladrillo, un bloque grande. Ese es el punto en el que está ahorita la inteligencia artificial que conocemos hasta hoy. Va a seguir evolucionando y va a evolucionar a niveles muy avanzados y muy sofisticados. Claro. Entonces, bueno, ahí es donde vienen las conversaciones de, ok, ¿quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los empresarios? ¿Quiénes son los inversionistas? ¿Quiénes están impulsando estas iniciativas para poder asegurar que, obviamente, la sociedad civil y la educación y la vida como la conocemos pueda ser protegida en el sentido de evitar que las máquinas tengan una influencia negativa en la gente, que la gente utilice inteligencia artificial porque es una herramienta. Al final, el ser humano puede utilizar, así como utiliza el Internet para hacer fraude bancarios o robarle las claves de la gente de sus bancos, que es el phishing actual que conocemos, también hay personas que van a empezar a utilizar la inteligencia artificial para asuntos no buenos para la sociedad civil. Total. Entonces, bueno, ¿cuáles podrían ser esos riesgos? Pero imagínate que hay personas hoy en día que no han tenido nada de contacto con la inteligencia artificial, desconocen de inteligencia artificial. Esas personas son las más vulnerables a riesgos de engaño, de información falsa, porque como no sabe que esto existe o no sabe cómo funciona, son los más vulnerables a ser afectados por personas que utilicen de mala manera la inteligencia artificial. Y bueno, este fue uno de los temas que trataron, pero otro que me llamó la atención, estos avances de computación cuántica o, por ejemplo, la biotecnología, ¿no? Porque también se están utilizando estos avances, digamos que de esta era inteligente para beneficios, ¿no? De nosotros como seres humanos. Exactamente. De hecho, ya hay una inteligencia artificial que está trabajando mucho el tema de diabetes en Asia. Yo tuve la oportunidad de estar en las oficinas en Singapur, donde ya están utilizando inteligencia artificial para el tratamiento de diabetes y detectarlo rápidamente a través del estudio de la parte ocular, porque a partir de los ojos puedes prevenir muchísimas cosas. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, en Singapur ya está siendo utilizada para poder detectar diabetes en una etapa temprana. Qué maravilla. Pero una de las cosas que más me preocupaba a mí como latinoamericana y en este caso como venezolana
en mi caso, mi representación buscaba entender dónde va a quedar Venezuela frente a todos estos cambios, dónde va a quedar Latinoamérica, cómo no nos quedamos atrás, cómo impulsamos que en las escuelas, en las universidades, comience a haber una agenda seria y formal sobre inteligencia artificial. Porque, repito, si pensamos que no nos tenemos que enterar, que Que no no nos tenemos que existe, ¿no? documentar sobre esto, que no existe, obviamente, uno, nos aísla como país y dos, nos pone en una situación muy vulnerable. ¿Cómo vamos a impulsar el desarrollo del emprendimiento local en Venezuela si no hay personas formadas o que entienden el tema de AI? Entonces mi agenda, en este caso en Davos, era bueno, poner a América Latina dentro del panorama del impulso de la inteligencia artificial y cómo llevamos alianzas y programas de formación para que América Latina más bien utilice la inteligencia artificial para acelerar su desarrollo y no para quedarse detrás de los países en mayor desarrollo. Claro, y primero también tenemos que solucionar cosas como nuestro Internet, ¿no? Nuestra velocidad de Internet, por ejemplo. Sí, pero fíjate que los mecanismos de inteligencia artificial utilizan menos que Instagram. Ok, Si tú ves la penetración de redes sociales en Venezuela es altísima. El venezolano es muy activo en redes sociales y plataformas sociales, desde TikTok hasta Instagram. El usar inteligencia artificial es más fácil que publicar un video en Instagram. imagínate. Porque la inteligencia artificial tú solamente le haces una pregunta y te responde, o sea, no tiene un peso tan grande. Entonces, hay que verlo más desde la oportunidad, desde la limitación, porque no necesitas una super internet para poder trabajar con inteligencia artificial. Qué Y maravilla, no hoy en sabía. día, el, el emprendedor venezolano podría resolver algo que es importantísimo. El emprendedor venezolano tiene poco acceso a capital. El capital para su negocio es importante porque le permite contratar a más personas, crear sistemas mejores de tecnología. Ahora con inteligencia artificial, bueno, el venezolano que no tiene el dinero para poder contratar a X número de personas podría delegar en inteligencia artificial esa falta de capital que tiene y hacer crecer el emprendimiento para generar otros tipos de trabajo que sí va a requerir buscar. Entonces, yo creo que hay que mirar a la inteligencia artificial en Venezuela con mucha seriedad. Hay que decir, Venezuela no se puede quedar atrás. Los profesionales venezolanos tenemos que empezar a utilizar inteligencia artificial para entender cómo podemos mejorar nuestra eficiencia, nuestra productividad, evolucionar un poco el sector tecnológico y profesional a través de estas herramientas que no necesitan algo muy sofisticado. O sea, ya cualquiera que tenga un teléfono celular en Venezuela con internet puede empezar a utilizar inteligencia artificial. Totalmente. Y Vero, se recibieron, estamos hablando con Vero Ruiz del Viso. Ella, como bien escuchan, es no solo una gran empresaria, sino fue una de nuestras representantes en el foro de Davos. Y digo nuestra por decir Venezuela, ¿no? En este tema o este lema que había este año de colaboración para la era inteligente. Se reciben respuestas, o sea, cuando se hacen estos planteamientos, se encuentran algún tipo de soluciones, se hacen propuestas. Sí, me encanta que me hagas esa pregunta porque mucha gente piensa, bueno, esta gente va a este lugar, hace contacto, se toma una foto y listo. No, lo que yo vi en Davos es impresionante. O sea, tú tienes la oportunidad de sentarte con el CEO de Microsoft que los tiene sentado al lado. Como el mismo foro filtra quiénes son los invitados, todo el mundo asume que quien está ahí es alguien relevante, importante, valioso. Entonces todo el mundo está dispuesto a conversar entre todos. Por Claro. ejemplo, en mi caso, que llevé el tema de, yo estoy en una agenda de formar a 1 millón de personas en la América Latina. De ese millón hay una parte importante que va a ser a Venezuela. Por ejemplo, en mi caso, Aira, me senté con, no quiero como decir nombres ya porque quiero que salga oficialmente, pero con empresas como Microsoft, con ejecutivos muy altos, donde le decía, mira, no podemos abandonar el caso de Venezuela, no podemos abandonar América Latina, nosotros queremos hacer formación, y ahí mismo te decían, ok, ya te doy el teléfono a mi asistente para que cuadremos una cita, me interesa, Wow, qué quiero bien. ayudar. Entonces bueno, yo traje un montón de contactos que estoy sumando a esta agenda de formar 1 millón de personas y vi una disposición y una receptividad enorme, porque ellos están buscando, bueno, quiénes son los líderes que pueden poner en marcha estos programas en América Latina y bueno, si uno está ahí y sabe abordar la oportunidad, se generan un montón de proyectos. Y lo mío es algo quizás minúsculo alrededor de quién sabe cuántos programas de salud se generaron en Davos, o sea, se genera muchísimo. Y países como por ejemplo Colombia, que participó el año pasado,
ellos tuvieron un retorno de inversión grandísima, porque hay otros países que cuando escuchan los proyectos que existen en Argentina, en Colombia, en Perú, deciden, bueno, vamos a invertir. Entonces se generan colaboraciones sumamente valiosas para el desarrollo de los países. Qué maravilla. Pero no es la primera vez que asistes, según entiendo, ya desde el 2020 hasta fuiste nombrada Young Global Leader en su momento por el Foro Económico Mundial y es parte, digamos que importante de por qué ya en un 2025 también estás ahí, ¿no? Sí, el Foro Económico tiene 3 fundaciones. Una se llama, es la de los jóvenes antes de 30, que son como personas a las que ellos apuestan a que están en una etapa de crecimiento y apuestan a que podrían ser grandes influyentes en el mundo, personas influyentes en el mundo y en sus países. Y se llama los Global Shapers. Por el lado de los Global Shapers, por el lado de Venezuela, fue un periodista que se llama Tony Frangi. Y en el caso de los Young Global Leaders, son los jóvenes líderes mundiales que son menores de 40 años, que ya están en una etapa más establecida de sus proyectos y de sus carreras y tienen un nivel más alto de influencia en el sentido que pueden mover distintos actores en sus países porque ya tienen una obra construida y una carrera más construida por años. Entonces, por ejemplo, yo soy parte de los jóvenes líderes del mundo, pero también en el caso de Venezuela está Lisa Vegas, que está en el área de arte, yo estoy en el área de negocios. También están Andrés Simón González Silén, que él es médico empresario en Venezuela, Juan José Pocaterra, que está con la Guagua y con Vicua, él está en la parte de ciudades inteligentes, o personas que fueron hace muchos años que ahorita ya no están activos, pero por ejemplo Lorenzo Mendoza fue parte de los Young Global Leaders, o Alberto Folmer, Michael Melamed, son algunos de los nombres que te puedo mencionar. En este año tuve la oportunidad de ser yo la persona que fue por parte de Venezuela, pero también hay otra fundación valiosísima que se llama los Social Innovators o los emprendedores sociales, que en este caso también por parte de Venezuela fue Claudia Valladares. Qué Entonces, maravilla. en este Davos estaba Claudia Valladares del Impact Hub, que tiene un trabajo además súper valioso con el tema de género en Venezuela, con las 100 protagonistas. Fue Tony Frangi, que fue como periodista, y en mi caso, que yo estaba más en una representación, porque actualmente resido en Estados Unidos, estaba en una representación de América Latina por el capítulo de Venezuela en el área de negocios. Bueno, de verdad que maravillados y orgullosísimos de ti, Vero. Gracias por atendernos y bueno, estaremos pendientes de hacerle seguimiento, ¿no? A todo esto y cuando ya tengas algo concreto, pues aquí tienes una ventana para poderle contar a todos los oyentes de Circuito de Éxitos, pues cuáles son esos avances. Te mando un abrazo inmenso. Un abrazo enorme y si quiero que se lleven algo que es, no piensen que la inteligencia artificial no va a tener impacto en lo que ustedes hacen. Es momento de activarse, de preocuparse y de ser protagonista en esta revolución tecnológica que va a existir en Venezuela y en todo el mundo. Totalmente. Bueno, y aquí estaremos pendientes de compartirles con ustedes todos los avances y bueno, ver cómo podemos hacer para juntos ir aprendiendo acerca de estos avances que están pasando a nivel tecnológico. Hacemos una pausa en esta primera hora, los dejamos con un buen tema de talento nacional y seguimos en unos minuticos con más de